Mateo, Gregorio, Franco, Hola, ¿qué tal? Etel, Santiago. Bueno, comenzamos entonces. Mi nombre es Junior Batista, soy el profesor que va a estar a cargo del curso de análisis de datos con Power BI. De profesión soy contador y desde hace alrededor de 6 años acá en Uruguay me desempeño como analista de datos y consultor de inteligencia de negocio. Básicamente acompaño a las empresas como consultor en el roadmap para la implementación de proyectos de inteligencia de negocio en diferentes áreas, ya sean retail, educación, banca, producción, servicios, etcétera. En esta ocasión, esto, mm, hemos diseñado un curso que los va a ayudar precisamente a iniciar, si no bien el camino como análisis de datos. Por eso quería preguntarles ahora sí que me digan de forma muy rápida el nombre y apellido y así también me queda en la grabación el rol, digamos, que desempeñan dentro de su organización y, y capaz la experiencia de Power BI de 1 al 5, qué nivel de experiencia tienen. Siendo 1 el 0, es decir, no tienen experiencia, y 5 mayor experiencia. No solamente como la experiencia, sino también si saben de la herramienta, si la conocen, si han interactuado con ella, qué nivel de conocimiento tienen como tal de esas herramientas. Así que voy acá por orden alfabético. Alberto Villagrán, ¿puede ser? ¿Qué haces dentro de la organización? ¿Cuál es tu rol? Si eres graduado, si eres de la parte administrativa, si eh, conoces Power BI. Alberto. Bueno, Álvaro Albuet. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, Alberto y Álvaro parece que no me escuchan. Ana Laura. Sí, buenas tardes. Trabajo Buenas tardes. en el departamento de investigación y estadística educativa de la ANEP. Soy doctora en ciencias sociales y no tengo conocimiento de Power BI. Bien. Enzo. Enzo Hola, Peña. buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Estoy sin ¿Se cámara escucha? porque el equipo de escritorio Sí, me escucha bien. Alberto. Sí, ahora va a hablar Enzo y después Alberto, ¿correcto? Escucho yo. Bien. Yo trabajo en la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional, soy asistente del director ejecutivo y si bien tengo un acercamiento a Power BI, no tengo demasiado conocimiento de la herramienta. Bien. A ver, Alberto, vos ahora. Bueno. Vera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hola. Sabine o Etel, como prefieran. Trabajo en el Departamento de Análisis de Gestión Humana de la ANEP. Y bueno, hace muchos años que trabajo con datos. Tuve algún acercamiento para una aplicación específica, pero hace mucho tiempo. Así que podría decir que estoy en el 1. Y bueno, eso. Bien. Gracias. Franco. Gracias. Franco González. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Pido disculpa que estoy solucionando algún problemita de conexión y después prendo la cámara. Bueno, mi Bien. nombre es Franco González, yo trabajo en la división en el Departamento de Investigación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP. Y diría que del 0 al 5 diría 1, porque hace justamente por uno de los proyectos que generó esta posibilidad,
bueno, me enfrentaba al Power BI, ya lo conocía bueno, y ahora al menos un manejo muy básico, muy mínimo tengo, así que me pondría en 1. En 0 no, estaba en dudas entre Bien. 0 y 1, me pongo en 1. Bueno, bien. Excelente. Gregorio. ¿Está por ahí Hola, ¿me Gregorio? escuchan? Sí. Sí, yo soy de informática BI Ujú. y el nivel más o menos 2 lo usé al Power BI Desktop para una entrega. Buenísimo. Buenísimo. Mateo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el Project Manager del área de BI y tengo algún conocimiento de Power BI, pero bueno, acá la idea es poder expandirlo más y también comentarles ya de paso que, bueno, va a ser la herramienta que va a usar de ahora en más para el área de lo que es visualización de datos, Power BI, en la NEP en general. El área donde estoy pertenece a la dirección de tecnología y bueno, fue lo que se definió, así que de ahí la importancia del curso y de que todos los que manejan datos aprendan la herramienta. Buenísimo. Rocío. Hola, ¿qué tal? Yo Sí. trabajo en el departamento de estadística de la NEP junto con Laura, Franco, Alberto. Y bueno, de Power BI estoy en el nivel 0, así que estamos atentos a lo que podamos aprender en este curso. Buenísimo. Santiago. Buenas tardes, yo soy desarrollador BI, trabajo con Mateo y Gregorio, y de Power BI, nada, conozco la interfaz y he hecho algún proyectito, pero no, nada muy sofisticado, así que nivel 2 pone. Bien, buenísimo. No sé si me queda alguien por ahí que no habló. Fui repasando, pero por ejemplo, ¿alguien quedó? Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, perdón, yo entré A hace 2 Gastón. minutos. Mi nombre es Gastón, trabajo también en ANEP, en la DEGI. Soy coordinador del equipo de análisis de costos, de presupuesto, y nivel de Power BI, yo diría, no sé, 0 o 1. O sea, le he conocido la herramienta y he visualizado y he jugado un poco con algunos tableros, pero a nivel de usuario final, sin conocer cómo es la integración de datos y lo demás. Bien. Bien, buenísimo, chicos. Por lo menos tengo ya la idea general de cuál sería, digamos, la tabla rasa por donde comenzar el curso, que entiendo que va a ser casi a nivel de 0. En todo caso, con esta información ya tengo el background general de cada uno de ustedes y me da pie a validar realmente el curso que estamos proponiendo, ¿no? En todo caso, esto es perfectible en función de las encuestas que vamos a ir haciendo en el transcurso de todos estos días, para ir también dinamizando y poniendo en práctica los conocimientos que ustedes necesitan realmente tener, más que un curso general. Si bien el curso está enfocado, que más adelante lo vamos a ver, a un rol diseñador, es decir, que ustedes salgan de acá pudiendo generar tableros en Power BI, hay otros temas que, por la característica del curso y también la cantidad de horas, porque no es común un curso de tantas horas, hemos también añadido horas adicionales para no solamente el rol diseñador, sino también para el rol, por ejemplo, visor, el que se dedique solamente a visualizar información y tomar decisiones en función de los datos. ¿Tá? Entonces, dicho esto, para comenzar, evidentemente, necesitamos, disculpen, necesitamos poner en perspectiva a nivel conceptual qué es lo que es Power BI. Acá es un concepto que está como primera vista o pantalla en cualquier um, eh,
página web de Microsoft y que es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Entonces, más que un concepto, quisiera segmentarlo por varias partes. En primer lugar, que es una colección de servicios de software. Cuando ustedes piensan en Power BI, seguramente asocian a que es una herramienta de escritorio o la herramienta que se usa para confeccionar tableros o reportes interactivos en Power BI. Y no es así. Power BI es una colección de servicios de software. No solamente es la herramienta de escritorio, sino también que está integrada bajo el manto, por supuesto, de Microsoft, que es la empresa líder en este caso, que está detrás de Power BI. Tiene el servicio de Power BI, que es donde se publican los reportes. Tiene subherramientas como pueden ser conectores, acá lo dice, son conectores que permiten esa conexión desde el archivo de Power BI Desktop, es decir, la aplicación de escritorio, a esa fuente de origen que puede ser un Excel, una base de datos, Excel, etc. Entonces, estos servicios de software funcionan conjuntamente. De hecho, por ejemplo, vamos a ver cómo dentro de la misma herramienta de Power BI hay subherramientas, como puede ser, por ejemplo, Power Query, que nos permite ya no visualizar datos, sino también poder procesarlos y transformarlos. Porque una parte esencial dentro de cualquier rol de análisis de datos requiere siempre poder procesar esa información previamente. Como ustedes comprenderán, aquí hay muchos roles que parten de la parte estadística, de la parte también de ciencias sociales. La información, los datos nunca vienen de la forma en que nosotros queremos. Por lo tanto, necesitamos transformarla para poder después entonces visualizarla de forma coherente, como dice acá, interactiva y atractiva visualmente. Y finalmente, esta es la última parte del concepto, que es que Power BI, a diferencia de otras herramientas de inteligencia de negocio, como puede ser incluso Excel, adolecen de algunas funcionalidades que es la interactividad y el atractivo visual. Si bien se pueden generar dentro de Excel, por ejemplo, los que son Mundo Excel o Team Excel, se puede generar gráficos que pueden ser visualmente atractivos. Esa forma de interactividad que vamos a ver dentro de Power BI casi es imposible. Es decir, no hay posibilidad de hacer lo que se llama el filtrado cruzado dentro de Power BI, que es una de las cosas que permiten el análisis en profundidad, o como se dice comúnmente, el drill down, es decir, el análisis en profundidad, ya sea el OR o el AND. Estos conceptos, por supuesto, lo vamos a ver más puntualmente en las próximas clases. En todo caso, de forma general, esto es un abrebocas, si se quiere, de lo que es el concepto de Power BI, y que evidentemente está enmarcado en el paraguas de lo que es la inteligencia de negocio o el Business Intelligence. Acuérdense que Business Intelligence básicamente es una serie de procesos y tecnologías puestas a disposición de poder analizar datos de forma coherente y atractiva visualmente. Entonces, dicho esto, como dije anteriormente, Power BI se conecta a diferentes orígenes de datos. Aquí hay una representación muy básica, por supuesto, de las fuentes de datos que se pueden conectar a Power BI. Cuando digo fuentes de datos me refiero a ese origen. ¿Dónde están esos datos? Puede estar en una planilla de Excel, que puede ser, por ejemplo, ser exportada al mismo tiempo de un sistema transaccional, ya sea un sistema de gestión de ustedes que manejen, y ese sistema transaccional emita un reporte de Excel, y en ese momento entonces usamos Power BI para conectarnos a ese Excel. O podemos tener información de estudiantes, de alumnos, de cursos en una base de datos de Access o Analysis Services o una base de datos MySQL, y esa información o esos datos que están alojados en esos orígenes pueden ser accedidos desde Power BI. ¿Con qué? Con conectores. Vamos a ver después qué son los conectores y que precisamente entran dentro de ese concepto que le dije inicialmente, que es una colección de software. En resumidas cuentas, insisto, Power BI no solamente es la herramienta de escritorio, sino también otra serie de subherramientas y tecnologías que están puestas a disposición de nosotros para el concepto de análisis de datos. Después, por supuesto, esto es una
una muestra de lo que pueden ser los conectores o las fuentes que podemos conectarnos a Power BI. Un PDF, un SharePoint o un archivo de JSON. En definitiva, en el mercado actualmente por parte de Microsoft hay más de 300 fuentes de datos que nos podemos conectar. De hecho, todos los meses Power BI, en este caso por parte de Microsoft, hace un release o lo que es un lanzamiento de nuevas fuentes admitidas por Power BI. Porque evidentemente en el transcurso del tiempo se van generando nuevas fuentes y en este caso Power BI lo que hace es hacer un lanzamiento o una actualización de su herramienta y en ese momento lo que disponibiliza es ese conector para poder traducir esa información. Evidentemente ya eso es una potencialidad que tenemos como analista de datos porque ya no tenemos que desarrollar un software a la medida que permita, por ejemplo, conectarnos a ese Excel. Ya ese trabajo previo de programación está hecho por parte de Microsoft, integrado a Power BI, y simplemente vamos a ver cómo, haciendo uso de esos conectores, vamos a poder acceder a esa información o a esas fuentes de datos admitidas por Power BI. Ahora bien, como decía al principio, Power BI es una colección de software. Aquí les hago una representación básica de lo que pudiera verse a través de estas tecnologías. Por ejemplo, tenemos Power BI, que en esencia es una aplicación de escritorio que lo que hace es conectarse a las fuentes de datos, modelizar, analizar y enriquecer. Son verbos que evidentemente son los básicos, pero que vamos a ver que también se puede, por ejemplo, generar información nueva a partir de la que ya está presente, porque en ocasiones, evidentemente, si importamos, por ejemplo, desde un Excel información relativa a ventas, supongamos que tenemos un negocio de ventas y tenemos la información del producto vendido, la cantidad y el precio. Solamente tenemos esa información. Si quisiéramos acceder o obtener el importe de venta, podríamos hacer un cálculo dentro de Power BI, así como lo hacemos dentro de Excel, por ejemplo, de multiplicar el precio unitario por la cantidad vendida. Una transformación tan sencilla como esa, que es la más básica, nos da la medida de lo que se puede hacer dentro de Power BI. Es decir, no solamente es jugar con la información que ya tenemos en el origen, sino también poder modelizar, analizar y enriquecer esa información. Para luego, por supuesto, publicarla, porque en definitivas cuentas, el objetivo principal de desarrollar un tablero en Power BI es después poder compartirlo con terceras personas. Entonces, eso no se hace como haríamos normalmente con un libro de Excel. Trabajamos sobre un libro de Excel, diseñamos, elaboramos la información y la compartimos, por ejemplo, vía correo. Acá se pasa a un estadio superior de cómo compartir esa información de forma segura y de forma automática. Y de forma tal de que a futuro esa información que nosotros publiquemos pueda ser actualizada y visualizada por esas personas en el servicio de Power BI. Por eso aquí dice Power BI Service, es donde se comparte la información y donde se conecta con otros. Es decir, es la posibilidad, lo que se dice es colaborar. Una vez que, por ejemplo, un rol diseñador, como pueden ser ustedes, publica esa información en el servicio, ese otro rol, digámoslo así, que es más bien de tomador de decisión, puede ser un rol gerencial, etcétera, es el encargado de visualizar eso en el servicio o en Power BI Mobile. Y aquí es otra herramienta de la que tenemos dentro de la suite de Power BI. Además del servicio, además del desktop, tenemos otra herramienta que es Power BI Mobile, que simplemente es una aplicación en nuestros teléfonos que se instala y al mismo tiempo que se pueda ver desde una web, como puede ser del servicio, también se puede visualizar en el teléfono celular en tiempo real, con actualizaciones automáticas, ya sean, por ejemplo, si no lo quiero en tiempo real, puede ser también, por ejemplo, cada 1 hora, cada 2 horas. Eso después dependerá de el nivel de detalle o el requerimiento que tengamos por parte nuestra. Entonces, en resumidas cuentas, Power BI, aquí se incorpora Gastón. Se puede decir que es una colección de software que trabaja conjuntamente
entre ellos para brindar información coherente, atractiva visualmente. Entonces, el curso. El curso, como les dije al principio, está enfocado al rol diseñador. Acá lo tenemos en verde. Pero hay que decir también que como analistas de datos podemos también tener otros tipos de roles asociados a cómo se interactúa con Power BI. Tenemos, por ejemplo, el arquitecto de datos, que básicamente es el que se encarga de diseñar aquellos procedimientos, metodologías de cara a cómo concebir una arquitectura de datos. Está más bien diseñada a cómo diseñar esa infraestructura inicial que nos permite, por ejemplo, conectarnos desde Power BI a esa interfaz intermedia. Puede ser un Data Warehouse, puede ser un Data Lakes, que está muy ahora de moda. En todo caso, va a ser ese rol inicial que se va a especializar en ese proceso de extracción, transformación y carga en una parte inicial de nuestro rol de Power BI. Por supuesto, después ese analista de datos con rol diseñador, que pueden ser ustedes en este caso, serían los que accederían a esa información ya previamente elaborada, previamente, digamos, dispuesta de forma más lógica, estructurada, para que seamos entonces los analistas de datos los que puedan diseñar ese informe. Entonces, nuestro curso está enfocado básicamente a eso, a cómo enseñarle a ustedes conectarse a fuentes medianamente limpias. Digo medianamente porque siempre hay que, por lo general, es una buena práctica poder manosear los datos, ver cómo están conformados, si hay valores faltantes, si hay nulos, si hay, por ejemplo, valores duplicados. Ese análisis previos o análisis preliminar, siempre como buenos analistas que somos, deberíamos poder hacerlo. Entonces, sí les pido que no se agobien en principio porque Power BI es una herramienta muy amplia, tiene varias fases por las cuales transitar, que evidentemente son muy importantes, no obviar cada una de ellas, porque va a tributar en definitiva a obtener resultados coherentes desde que se conecta a la fuente hasta que se puede mostrar a un tomar de decisión. Y finalmente, ese diseñador va a publicar y va a hacer otro rol, en este caso el gestor de plataforma, que pueda empezar a esa configuración final en el servicio. Les dije que no solamente basta con generar información digamos, desde el punto de vista arquitectónico de datos, ni tampoco diseñarlos, sino que al final esos procesos intermedios van a ser necesarios poder publicarlos, poder disponibilizarlos en la nube en este caso, y que es ahí donde entra el gestor de plataforma, que es aquel rol dentro de Power BI que se especializa en, bueno, cómo dar permisos, a quién dar permisos. Por ejemplo, una empresa que tenga al menos 3 departamentos, un departamento de recursos humanos, un departamento de finanzas y un departamento comercial, evidentemente toda esa información que se publica o esos tableros que se publican en el servicio de forma compartida con terceras personas no pueden ser vistos por todos. Por ejemplo, un informe de recursos humanos no debería poder acceder, al menos en toda su dimensión, a los roles o a los empleados del área de finanzas o o comercial, y viceversa. La información comercial podría estar disponible solamente a nivel gerente de comercial o gerente general, pero no a nivel de todos los roles dentro de la empresa. Entonces, básicamente ese gestor de plataforma es el que se encarga en este caso de diseñar esas políticas de seguridad, cómo dar permiso a un tal tablero, o en el caso de ustedes, por ejemplo, tienen diferentes áreas. Esa área, amén de que pueda tener información relevante para esa área, no lo debería hacer para otra área. Entonces, en ese caso, o dentro de la misma área, puede ser que el área, por ejemplo, de comercial, solamente tenga acceso a las ventas de todas las sucursales, por ejemplo, el gerente general, pero el gerente de esa área no puede ver la venta de un gerente de la planta A, vamos a decir así. Entonces, en ese sentido, podemos
tener tareas dentro de este rol de gestor de plataforma que permita esa partición en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, resumidas cuentas, hay muchos más roles, evidentemente, dentro de Power BI, pero resumidas cuentas, estos son los que interactúan directamente. Evidentemente, también va a haber un curso para el que quiera ahondar en función de cada rol, pero nos parece que en este caso el rol de diseñador va a contener todas aquellas fases, todas aquellas tareas que se necesitan para partir de, digamos, de un nivel 0, como están la mayoría, hasta un 4 o 5 en función de todas esas fases y tareas. Después, el curso tiene un enfoque teórico-práctico. Primero, la parte teórica, que es capaz, va a ser estas dos primeras clases, que son introductorias, y después tiene un rol, un componente práctico muy amplio, porque vamos a empezar o vamos a generar después de cada instancia o cada etapa o de cada tema, una instancia práctica donde le pondremos un ejercicio de la vida real que ustedes tendrán que ejecutar. Es decir, tendrán que ejecutar ya sea en la fase de exploratoria o en la fase de diseño o en la fase de modelado de datos para introducirlos de forma, como dice, práctica a Power BI. Es decir, van a tener que abrir la herramienta, vamos a tener que entonces, con ayuda mía, por supuesto, ejecutar las tareas, las acciones dentro de la interfaz de Power BI, de forma tal que, bueno, se convierta en algo amigable de cara a ustedes. Evidentemente, al principio va a ser un poco difícil, por eso les aconsejo que si tienen la posibilidad de tener al menos 2 pantallas, una donde me sigan a mí y otra, no es obligatorio, pero sí es importante. Porque en ocasiones me ha pasado que ustedes como estudiantes o alumnos les es muy difícil, por ejemplo, seguir mi pantalla y al mismo tiempo tener que ejecutar la parte práctica al unísono. Entonces, en ese caso, les sugeriría, si tienen la posibilidad, de conseguirse un televisor más la laptop o 2 pantallas monitores que le permita hacer esta ejecución de forma práctica y teórica al mismo tiempo. En todo caso, no es requisito indispensable, pero sí es una recomendación. Después tenemos la duración del curso, que son 40 horas clases. Esas 40 horas clases están divididas básicamente en esta estructura. Tenemos en el día de hoy y mañana y el miércoles 2 clases introductorias, introducción a Power BI. Después tendremos 3 clases de obtención y transformación de datos, que es donde les decía, la parte fundamental antes de pasar a la visualización, siempre hay que pasar por un proceso de transformación. ¿Qué implica esto? Conectarnos a una fuente de datos, ya sea un Excel o una base de datos SQL o una base de Access o JSON, y una vez que nos conectemos a esa fuente, poder entonces transformarla, primero obtener la información y después transformar los datos. Es muy importante antes de comenzar a analizar datos, pasar por esta fase, que es la obtención, que es la transformación, como les decía, valores nulos, ver cuáles son los valores faltantes, si hay que, por ejemplo, añadir una nueva columna de nuestros datos, que me permita, por supuesto, esa multiplicación del precio unitario por la cantidad, para obtener el importe total. Y finalmente, y después tenemos una clase de modelado de datos que en esta etapa lo que nos va a introducir es básicamente cómo podemos, una vez que se obtengan esos datos de forma dispersa, porque eso sí, nosotros podemos tener una información en una base de datos SQL, pero capaz que en esa base solamente tengamos la información de los estudiantes, pongámosles, o la información de los estudiantes, de los clientes, pero tengo capaz que otra información en una base de una hoja de Excel que tenga información, por ejemplo, de las notas o de las ventas. Entonces, capaz que por ahí tenga que unir esas tablas o esas tablas en un proceso de modelado de datos, que me permite que después, aun cuando esas fuentes están dispersas, de vuelta, una está en SQL, en una base de datos, otra está en Excel, que conviven o no se ven, una vez que estén dentro de Power BI, cómo podemos hacer esa unión dentro de esa herramienta que me permita, por supuesto, después mostrar información coherente y atractiva. Eso solo se logra en estas 2 primeras fases.
Después vamos a ver estas 3 clases de visualizaciones, que es básicamente la parte más bonita, si se quiere, más atractiva, y donde pondremos en práctica todas aquellas habilidades que debemos tener para visualizar correctamente. No solamente es obtener y usar un objeto visual, que puede ser un gráfico de barras, o un gráfico de líneas, o un gráfico circular, sino también cómo usarlos correctamente. Vamos a ver que hay veces que no todas las gráficas son usadas del mismo modo. O también, capaz que yo para analizar información de ventas o información de comportamientos o de notas en el tiempo, me es más fácil usar o es mejor usar desde el punto de vista metodológico un gráfico de líneas que pueda ver esas desviaciones en el tiempo y no un gráfico, por ejemplo, circular. Entonces vamos a ver las mejores prácticas en estas 3 clases que podemos poner en práctica, cómo usar y qué objetos usar para mostrar qué o cuál información. Entonces es muy importante, acá también en estas 3 clases, por supuesto, vamos a tener una clase de práctica que va a resumir esos conceptos desde el punto de vista de la visualización, y después un práctico workshop resumen, que lo que va a hacer es, una vez que hayamos pasado por todas las fases, obtención, modelado y visualizaciones, un caso práctico de la vida real que les va a permitir a ustedes poner en práctica, para la redundancia, lo que vimos en clases anteriores. Después, 4 clases de introducción a DAX, que digamos que es el lenguaje de programación. No se asusten acá, porque en realidad no es un lenguaje como tal, como si fuera Python o como si fuera C, o los que trabajan acá en el ámbito de TI saben de lo que le hablo. En todo caso, es un lenguaje funcional, si se quiere, sí, porque lo que hace es uso de funciones para crear nueva información dentro de Power BI. DAX es Data Analysis Expression, expresiones de análisis de datos en inglés, que permite precisamente eso, añadir o incorporar nueva información a Power BI de la que ya tenemos. Insisto en el ejemplo, yo traje desde mi origen una base que tiene solamente el producto vendido, la cantidad y el precio unitario, como con DAX, con ese lenguaje de programación, ese lenguaje funcional, puedo obtener nueva información a través de la multiplicación de una columna por otra. Vamos a ver cómo usar DAX. De hecho, es un lenguaje funcional que tiene más de 300 funciones. Vamos a estar viendo capaz que entre 10 y 40, entre 20 y 40 funciones que les van a permitir a ustedes poder generar esa nueva información dentro de Power BI. Y finalmente tenemos un práctico integrador, que es una clase. Yo me tendría que decir que es casi 2 clases, aunque desde el punto de vista metodológico pusimos una sola. Pero acá la idea es que ustedes entreguen, una vez que hayamos transitado por todas estas fases, un práctico en forma de equipo. Se van a hacer equipos de 2 o 3 personas que le permiten a ustedes, en función de ese caso también de la vida real, integrar, y sería, digamos, como la nota final que van a obtener del curso, ¿no? Por supuesto, es obligatorio, es un práctico obligatorio integrador que les va a permitir también evaluar su conocimiento adquirido hasta ese momento. Finalmente tenemos 2 clases de publicación y configuración en el servicio, que es un rol más bien para aquellas personas que se van a decantar o decidir por interactuar solamente en el servicio, no desde el punto de vista de diseñador, sino más bien desde el rol, desde el punto de vista de ese tomador de decisión que interactúa con ese tablero hecho previamente por otra persona. En todo caso, me gustaría también que ustedes también se lleven, por ejemplo, ese otro rol. Si bien este curso, como dije al principio, está enfocado a la parte de diseñador, no es menos cierto que hay personas que solamente van a interactuar desde el punto de vista visual con las herramientas. Entonces, vamos a ver también aquí algunos elementos relacionados con, por ejemplo, cómo configurar las actualizaciones automáticas, cómo publicar esa información, etc. Finalmente Señor. tenemos 3, sí. Sí, solo un comentario. Yo a todos les marqué cuando les pasé el cronograma de clase,
que esas clases no quiere decir que no puedan asistir, simplemente es que son más enfocadas a quienes trabajamos en el área de BI, porque bueno, la responsabilidad de lo que se publica, se sube y se administra en el servicio recae en nuestra área. Digo, no es que no tengan que asistir, simplemente no es algo que les sea de interés para lo que es la tarea en sí, porque es algo que Exacto. va a recaer acá, simplemente eso. Exacto, sí. Gracias por la explicación, porque de hecho dije al principio que si bien son dos clases que no tienen que ver con ustedes, por lo menos tengan conocimientos de esa parte, ¿no? Entonces ustedes después decidirán cómo hacerlo, que muy bien lo explicó Mateo. Y finalmente tenemos 3 clases de tutoría y consultoría con datos propios, que básicamente es, bueno, ya sabemos de forma general cómo se comporta Power BI con datos que evidentemente no son de ustedes, no, porque evidentemente el curso está enfocado a ejercicios prácticos de la vida real, pero capaz que de otro campo de ventas, campos que es lo más habitual que se hace, ¿no? Y damos básicamente información comercial, información de marketing, información estadística, por ejemplo, hay un curso que, por ejemplo, o un práctico, que es, por ejemplo, cómo transformar datos estadísticos de una elección presidencial. Pero digo, no está enfocado al ámbito de ustedes. Entonces, hemos diseñado 3 clases de tutoría que está básicamente enfocado a eso, a ustedes, con los datos que ustedes tienen ustedes, cómo poder generar información atractiva, coherente en Power BI. Entonces, de forma general, esta es la disposición. Por supuesto, insisto, va a estar a prueba por parte de ustedes en función de las diferentes encuestas que vayamos a hacer para acomodarlo realmente a su ámbito. Entonces, dicho esto, y ya pasando básicamente a la parte un poco más teórica de cómo analizar datos, acá les presento 2 conceptos fundamentales que vamos a estar transitando por ellos, desmenuzando en el transcurso de las clases que vamos a dar. Según la Universidad de Nueva York, analizar datos significa que es el estudio de los datos a través de métodos estadísticos y la creación de métodos Disculpa. predictivos. Acá hay, ¿sí? Tengo una consulta. El ejercicio práctico repaso integrador se hace en clase. No es que tengamos que hacer una entrega preparada fuera del horario. Es una pregunta. No, este ejercicio integrador es fuera de clase. Ah, bien. Ahí lo que vas a hacer esta clase es explicarnos, que está destinada a eso, cómo es el ejercicio. Exacto. Y también vamos a tener una sesión es para eso y otra sesión es para la evaluación. La idea es que yo, por ejemplo, se lo disponibilice en esta parte de aquí, por ejemplo, cuando estemos ya en el workshop resumen, ¿no? Ustedes vayan avanzando, ¿no? En la realización del ejercicio práctico integrador y ya al final del todo, es decir, ya cuando llegue este momento, poder entonces evaluarlo. O sea que la fecha de entrega es esa, no es posterior. Sí, esta es la fecha de entrega. Está, perfecto. Gracias. Entonces les decía que hay varios conceptos de lo que significa analizar datos. Por ejemplo, aquí hay 2 fundamentales. Uno por la Universidad de Nueva York, que dice que el estudio de los datos a través de métodos estadísticos, la creación de métodos predictivos y la aplicación de técnicas de optimización. Acá hay que hacer un paréntesis porque si bien nuestro curso está diseñado para el rol diseñador, no está pensado para esos procesos predictivos. Tengas en cuenta que lo que vamos a hacer es analizar datos históricos. Vamos a hacer más bien análisis descriptivos con información histórica que nos permiten, por supuesto, sacar esas conclusiones o comunicar esos resultados obtenidos a clientes, partners, negocios, clientes externos, etc. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer acá es cómo conectarnos a esas fuentes de datos que son históricas y generar información descriptiva, básicamente. Por lo tanto, vamos a hacer, por supuesto, uso de tecnologías. Ya lo vimos, algunas tecnologías como puede ser Power BI, Power Query, DAX, el servicio de Power BI en Azure, que son, digamos, herramientas que nos permiten esa exploración, esa investigación y que además se hace de forma interactiva o iterativa. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando transitamos por un proceso de análisis de datos no solamente es de forma lineal y no iterativa. Quiere decir iterativa que tendremos que siempre o sí regresar a un paso anterior. Por ejemplo, cuando me conecté a esa información original, capaz que la modelé, capaz que la diseñé y mostré información atractiva a un gerente general. Sin embargo, llegado a ese punto, es posible que tenga identificado un error desde el punto de vista estadístico o un error de cálculo, que tenga que regresar un paso anterior y hacer ese proceso iterativo de arreglar o modelar nuevamente. O, dicho de otra manera, es posible que la información que yo haya mostrado esté incompleta porque necesite, por ejemplo, analizar otra dimensión que no la tuve en cuenta al principio cuando cargué esa información. Yo podría, por ejemplo, estar analizando información de comportamientos, o vamos a ponerlo en su contexto. Capaz que estoy analizando información de las evaluaciones de estudiantes. Sin embargo, no tengo información en ese momento de más de alto nivel. Capaz que no tengo información a dónde pertenece ese estudiante, a qué centro educativo pertenece, o a qué escuela, o a qué departamento. Entonces, en ese momento tendría que acceder a otra información de más alto nivel, no solamente a nivel de estudiante, que me permiten, por supuesto, analizar la información con otras dimensiones, ya no solamente las notas por estudiantes, sino también notas por departamento, notas por escuela, etc. Entonces, en ese sentido, nuestro proceso de análisis de datos va a estar enfocado a una metodología. La metodología que es básicamente la que propone Microsoft bajo los ambientes de Power BI, y es la siguiente, que es expresada en fases. Acá les presento cuál va a ser esa metodología, que incluso está aprobada, está conceptualizada muy bien en la bibliografía de Microsoft, en la página de ayuda de Power BI, y que de hecho está también concebida nuestro curso en esa misma función. Si se dan cuenta, obtener datos, preparación, modelar, visualización y reporteo se condice con la parte de obtención, modelar, visualizar, etc. Entonces, esa misma metodología que está planteada como sustento de este curso son básicamente las fases que nos va a llevar a analizar información. Básicamente la primera de todas ya la dije, obtener datos. Consiste en la obtención de datos, ya sea de tablas de Excel, de un PDF, de fuentes web, servicios en línea, etc. Es posible que yo tenga información coherente, por ejemplo, de los cursos que doy en línea o de los estudiantes, pero no tenga información asociada, por ejemplo, al mercado, cómo se comporta ese tipo de cursos con otros proveedores de servicio. Eso esté, por ejemplo, en una página web. Entonces, ¿cómo yo hago esa comparación de mis cursos que estoy dando en mi academia con los cursos que dan otras personas? Simplemente accediendo a esa información en línea. Power BI, de hecho, tiene un conector que permite conexión en vivo y directo a esas páginas web, por supuesto con permisos, etcétera. Y entonces ese sería un buen ejemplo de cómo obtener datos usando los conectores de Power BI. Perdón. Una vez que se obtengan los datos, por supuesto hay que prepararlos, hay que estructurarlos. ¿A través de qué? De Power Editor o Power Query Editor. Vamos a ver también la interfaz de Power Query Editor, de qué consta, cuáles son sus partes, porque evidentemente ya dije, Power BI es una suite de herramientas. Tenemos Power BI Desktop, que es la herramienta que podemos hacer análisis, pero también Power Query Editor, que es donde se transforma, donde se preparan los datos. Después vamos a pasar a la siguiente fase, que es modelar. Una vez que hemos obtenido los datos, lo hemos preparado, le hemos dado formato, hemos quitado los nulos o hemos quitado valores en blanco, ¿cómo modelar? ¿Cómo crear estructuras que permitan relacionar las tablas o los datos que vienen de forma dispersa? Ya lo dije, no solamente basta con preparar y obtener, sino también cómo unimos esas tablas dentro de Power BI que nos permita darle coherencia a esa información. Una vez que ya pasamos por las primeras tres fases, después vamos a pasar entonces a la fase de visualización,
que es que se dice que representaciones de datos en forma de gráficos, matrices o más visualizaciones. Básicamente acá lo que les decía es lo que vamos a poner en práctica es aquellas valga la redundancia, buenas prácticas para generar información en qué tipo de objeto visual, ya sea un gráfico de barras, un gráfico de líneas, un gráfico de torta, un trimap o incluso un mapa a nivel de países o de departamentos, etc. Y finalmente vamos a repostear esos datos de forma estructurada, en forma de publicación, en este caso en el servicio de Power BI. En todo caso, vamos a pasar por diferentes fases, entre ellas el modelado. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el modelado de datos, que si bien está enfocado a una parte más técnica, capaz que los roles que tengan experiencia en TI saben lo que estoy hablando. En todo caso, este es un modelo de datos que es básicamente la estructura física de una base de datos. Puede ser que contenga diferentes tablas, como puede ser matrículas, personas, alumnos, docentes, cursos, etcétera. ¿Cómo podemos conectarnos a esa fuente de datos original y modelar la información que esté en ese origen? Capaz que en mi proceso yo no necesite, para responder una pregunta de negocio, por ejemplo, el tema de las matrículas, porque no me interesa analizar esas matrículas, simplemente me interesa desde el punto de vista analítico responder la pregunta de negocio, por ejemplo, ¿cuántos cursos han pasado el 20% de los estudiantes? O hacer un bucket o un grupo de estudiantes que me permita agruparlos en función de determinados intereses, que me permita responder una pregunta de negocio, como por ejemplo los buckets de alumnos por edad, de grupos de edad, los grupos de edad de 15 a 20, de 20 a 25, etcétera, cuántos cursos han pasado. Entonces, en ese sentido, capaz que la información que esté contenida dentro de la base de datos, puede ser una base de datos SQL, sea todo este modelo. Sin embargo, a mí, para responder la pregunta de negocio, que es en esencia lo que quiero mostrar en Power BI, me basta solamente con conectarme a la tabla de cursos, traer la información a Power BI y la tabla de alumnos, hacer una relación entre ellas dentro de Power BI, modelarla y en función de eso entonces generar la información que me están pidiendo de cara al análisis ulterior. Entonces, esos análisis pueden ser desde el punto de vista estáticos o dinámicos. Vamos a ver en el transcurso de todas las horas de clases que podemos interactuar o tener como marco de referencia dos visiones diferentes de lo que es los análisis de Power BI haciendo uso de estas herramientas. Una es lo que se llama la reportería o el reporting y otro es el analytics. Si lo buscan en la bibliografía podrán encontrar estos dos conceptos que son muy habituales cuando se comienza ese tipo de análisis o cuando se comienza este mundo del dato. Para no hacer mucho hincapié en esto, simplemente a nivel descriptivo, ustedes lo van a buscar de forma más práctica y lo van a estudiar mejor. Sí quiero poner en perspectiva estos dos conceptos que son no antagónicos, pero sí muy diferentes. En primer lugar, tenemos lo que es la visión de reporting, que básicamente, como dice acá, se enfoca a indicadores fijos o corporativos. Dice que la tecnología racional es lenta, el seguimiento de intervalos regulares son mensuales o pueden ser anuales. Es difícil comparativa, favorece la teoría de los Excel. ¿Qué pasa? Asumamos que este enfoque está básicamente asociado a lo que sería un analista que simplemente emite reportes de un sistema transaccional. Supongamos que yo trabajo en un departamento, tengo un sistema transaccional o de gestión y me dedico a usar ese sistema transaccional para emitir reportes ya sea en Excel o en PDF. Evidentemente, esa forma de hacer, esa forma de analizar información es un poco antigua. Como dice acá, son indicadores fijos porque no me permite, digamos, elaborar nueva información o cruzamiento de información más la que me dé ese sistema transaccional en su reporte, ya sea exportado en Excel o PDF. Por lo tanto, ese es como dice acá, el seguimiento
puede ser solamente lo que esté disponible en ese momento, o mensual o trimestral. Si quiero, por ejemplo, hacer un análisis diario y no tengo esa capacidad de generar ese filtro a nivel del sistema nacional, no podría hacerlo. Entonces, en ese sentido, no es lo que estamos pensado en este caso el curso. El curso está pensado básicamente en todo lo contrario. Si bien dije, tiene parte y parte de esos conceptos, nuestro enfoque está basado básicamente a lo que es el Analytics, que son indicadores para la locación o flexibles. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos esa capacidad de conectarnos a desde Power BI a diferentes orígenes, nos podemos hacer análisis disímiles, no solamente para la locación, sino también que podemos generar información con una tecnología ágil, porque toda esa información que está almacenada en una base de datos original puede ser incluso copiada dentro de Power BI y analizada en memoria. ¿Qué significa? Que puede ser más rápido. No solamente va a ser más rápido, sino que también puede ser en tiempo real. Entonces, por eso es que acá dice que se realizan para la ocasión particular y eventualmente. Es posible que yo quiera analizar, por ejemplo, ahora una información histórica que esté básicamente enfocada a una proyección, para obtener una proyección y use, por ejemplo, lo que se llaman el promedio móvil o otro método, otro cálculo que puede ser la sucesión exponencial para calcular, por ejemplo, proyecciones. Evidentemente, en ese momento me permite a mí, usando Power BI y usando las herramientas de DAX, en este caso, hacer esa observación particular. Pero después, con esa información que ya yo tengo de forma anticipada, es decir, cómo proyectar las ventas, puedo tomar decisiones a futuro. En función de esa proyección que yo tengo de ventas, podría, por ejemplo, calcular cuánto necesitaría para producir y cumplir con la demanda esperada. Entonces, en ese sentido, Power BI nos va a permitir no solamente hacer seguimientos estáticos, sino también dinámicos. Entonces, por eso que dice que está pensado para favorecer la comparativa. Porque una vez que nosotros nos conectamos a esas orígenes, que son, digamos, históricos, lo que podemos hacer dentro de Power BI es poder escalar esa información compartidamente, ya sea por trimestre, por sucursales, por empresas, por mercados, etc. Entonces, insisto que esto da mucho más para hablar, son conceptos que lo pueden buscar en la biografía, pero en esencia lo que les quería anticipar es que vamos a estar más bien enfocados, o el curso está más bien enfocado en este concepto de Analytics, ¿no? Vamos a ver cómo hacer uso de esas tecnologías, cómo hacer uso de Power BI, de forma tal de que sin llegar a una predicción, como sería lo normal en este tipo de análisis, sí vamos a hacer análisis históricos que nos permitan sacar conclusiones. Ahora, para ir ya acercándonos a la herramienta, vamos a tomarnos un recesito, ya que estamos, casi son las 3 de la tarde ya. Les pido tomar un recesito, tomar agua, ir al baño. Y en la segunda parte de la clase, la segunda hora, vamos entonces sí a adentrarnos en lo que es la herramienta, qué es lo que es la herramienta, cómo ver la interfaz de Power BI, hacer capaz que un ejemplo de Power BI, mostrarles lo que son las partes de la interfaz, tanto de Power BI como de Power Query. ¿Tá? Entonces, yo voy a apagar la cámara y nos vemos en 10. ¿A qué hora? Ok, 3:10. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos. ¿Están por ahí? Estoy. Buenísimo. Bueno, antes de pasar a la segunda parte de la clase, que es ya entrar en caliente en mostrar la interfaz de Power BI o de las herramientas que hemos descrito anteriormente de forma teórica, quería poner en contexto cuáles son los bloques de creación de Power BI. Decimos bloques de creación porque básicamente así como usamos bloques de creación en la construcción para construir un edificio o una casa, etcétera, que son, digamos, aquellas partes
que nos permiten, desde la cimentación hasta el final, poder generar esa visualización en Power BI. Acá tenemos también esos conceptos, que son bloques de creación. Básicamente se componen desde la parte más básica, que es una visualización, como lo dice acá, una visualización que básicamente es un objeto visual dentro de la interfaz de Power BI, que puede ser, por ejemplo, un KPI o un indicador. Acá casi no se ve, pero básicamente puede ser un indicador KPI o un gráfico o un objeto visual de tipo torta o circular, o incluso un gráfico de líneas, un gráfico de dispersión o incluso un mapa. En definitiva, las visualizaciones son aquellos objetos visuales que se crean dentro de la interfaz de Power BI, en este caso una hoja de Power BI. Después están los que se llaman los conjuntos de datos o datasets, que ahora se llama modelo semántico. A partir de enero del 2024 se generó un release y pasan a llamarse modelo semántico por si después lo ven en Power BI con otro nombre. En todo caso, son conjuntos de datos o son aquellas tablas que hemos incorporado a Power BI de diferentes orígenes. Puede ser una base de datos SQL o un Excel o un archivo de texto. Una vez que tenemos todas esas tablas incorporadas dentro de Power BI y se hace el modelado de esa información, pasa a llamarse conjunto de datos, que no es más que un conjunto de tablas relacionadas entre sí. Por eso se llama conjunto de datos. Ahora, una vez que tenemos ese conjunto de datos, evidentemente podemos generar informes. Los informes son aquellos conjuntos de ¿qué? De visualizaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un informe que está compuesto por un objeto visual de tipo mapa, un objeto visual de tipo gráfico dispersión y un objeto visual de tipo gráfico de barras. Entonces, insisto, un informe es una colección o un conjunto de visualizaciones que, haciendo uso del conjunto de datos, podemos mostrar esa información ya reporteada y de forma coherente a terceras personas. Y finalmente tenemos lo que se llama paneles e iconos, que acá es básicamente lo que se llama en el servicio de Power BI, así como llamamos visualizaciones dentro de la aplicación de escritorio. Una vez que lo publiquemos en el servicio, pasa a llamarse paneles e iconos, porque estos paneles e iconos pueden ser objetos que se pueden modificar, que se pueden agrupar en otras instancias de tableros y que pueden generarse esos paneles. En otras palabras, supongamos que yo tengo un reporte diseñado en Power BI o un informe que tiene 3 hojas. Una hoja que me saca información relativa a la área comercial. Después tengo otra hoja, así como tendremos hojas en Excel, también podemos tener hojas dentro de Power BI que tenga información relevante relativa al área de recursos humanos. Bueno, yo después podría integrar esos reportes que están de manera individual a nivel de reportes de Power BI. Una vez que lo publique en el servicio, podría generar información tanto de recursos humanos como la área comercial interactiva en un solo visual, en este caso usando paneles o iconos. Vamos a ver, por supuesto, después esto más práctico en las clases que tiene que ver con el tema del servicio. Ahora sí, vamos entonces a pasar, no lo voy a hacer en esta pantalla, sino que voy a abrir un nuevo informe de Power BI y acá sí les voy a pedir que para la próxima clase yo les voy a pasar un instructivo para los que no lo tengan instalado, pero básicamente es muy fácil. Vamos aquí a abrir una página web. Vamos a poner Google. Y buscamos acá descargar Power BI Desktop. Creo que en este caso los tienen todos ya instalados. Y ¿Ya tienen todo instalado? Bueno, perfecto. Seguramente yo consulté y nadie de los que tenían algún problema, creo que se lo solucionaron.
Bueno, excelente. Si ya pasaron esta fase, simplemente es buscar acá, seleccionar el idioma español, por supuesto, descargarlo, y una vez que esté descargado, instalarlo en sus PC. Si ya están todos así, entonces vayamos ahora sí a abrir nuestro primer archivo de Power BI. Están acá en pantalla. Si es el servicio web, igual se puede hacer porque es similar la interfaz. Sí, pero les sugeriría que abran el escritorio, el del desktop. Sobre todo porque en esta primera parte de las clases vamos a hacer siempre uso de la herramienta de escritorio. Noten que cuando se abra por primera vez Power BI Desktop es como cualquier herramienta de Windows. Noten que tiene un panel, o en este caso una serie de menús: archivo, inicio, insertar, modelado, ver, optimizar, ayuda, etcétera. Y que además dentro de cada menú tiene su propia ficha. Por ejemplo, dentro de inicio tiene la ficha de datos, tiene la ficha de consultas, insertar, etcétera. Y dentro de cada ficha también tiene sus propias opciones. Por ejemplo, dentro del inicio, la ficha datos tiene obtener datos, que es, digamos, el menú principal o la opción principal dentro del menú inicio, porque es lo que nos da a nosotros la posibilidad de los conectores. Y aquí hago puente con lo que dije al principio, que Power BI es una colección de servicios de software. En este caso tenemos la aplicación de escritorio, pero también dentro de la misma aplicación tenemos lo que se llama conectores, que son, si se quiere, software independiente que nos permiten conectarnos a esa fuente de origen. Noten que en la parte, en el menú contextual que nos muestra, es como un acceso directo a las principales fuentes u orígenes o conectores que tenemos para acceder a la información. Podemos tener un conector para conectarnos a Excel, otro conector para ir a modelos semánticos. Por eso les decía, antes aquí se llamaba modelo de datos, ahora se llama modelo semántico de Power BI en el servicio. Flujo de datos, SQL, análisis services, texto, web. En definitiva, acá tenemos más de 300 fuentes de datos que lo podemos ver accediendo a la opción más. Si damos más, nos va a salir una ventana que nos lleva a una estructura categórica de los diferentes orígenes o los diferentes, en este caso, conectores, ¿tá? Porque es la fuente o la vía principal de acceder a información para Power BI. En este caso tenemos una categoría que es de todos. Vean cuántos, si hago scroll, cuántos orígenes están disponibles en Power BI, y sigue creciendo porque todos los años, en este caso todos los meses, en caso de que no esté programado así, Microsoft hace un lanzamiento y nos disponibiliza un nuevo conector. En todo caso, noten que, por ejemplo, dentro de archivo tenemos para conectarnos un libro de Excel, o a un texto CSV, o a un XML, o un JSON, una carpeta. Estos principales conectores son los que vamos a estar viendo en el transcurso de las clases. Por ejemplo, en la clase de obtención y transformación, vamos a conectarnos al libro de Excel, a texto, a PDF, incluso dentro de la base de datos tenemos que conectarnos a una base de datos de Access, cómo obtener información de diferentes tablas. Y después, si tenemos la posibilidad, también vamos a conectarnos a una base SQL Server, que es un poco más técnico. Simplemente tenemos que tener la contraseña y usuario que nos provea ese administrador de base de datos. En todo caso, noten que este es el menú principal dentro de inicio. Después tenemos, por supuesto, no voy a pasar por cada uno de ellos porque lo vamos a estar viendo de forma práctica, pero sí quería mostrarles que, como cualquier herramienta de Windows, tiene el menú y dentro de cada menú su propia ficha, ¿no? Después, muy importante es conocer los tres tipos de vista. Digo tres porque en el curso solamente vamos a ver estas tres. En la parte superior izquierda tenemos tres vistas que vamos a ver cómo deberíamos de poder interactuar como analistas de datos
entre tres vistas: la vista informe, la vista de tabla y la vista de modelo. Noten que esta última vista, la vista de DAX, no la vamos a ver porque es una funcionalidad que realmente apareció nueva y que no la vamos a contemplar. En todo caso, vean que si yo doy clic en la vista de informe, es el menú, es decir, es la interfaz principal, donde tiene la parte central, que es el lienzo de Power BI, es donde vamos a agregar los objetos visuales, y después tenemos la vista de tabla, que como no tenemos todavía tablas añadidas, no se ve bien. En todo caso, para comenzar, o antes de comenzar, seguir mostrándole las diferentes partes de la interfaz. Tengo en la parte inferior las páginas. Noten que en este caso solamente tengo una sola página, pero como también en Excel podría añadir nuevas páginas, como haciendo clic en nueva página. Y cada página es un informe, es decir, acá van a estar contenidas en esta interfaz todos los objetos visuales, por ejemplo, un gráfico de líneas, puede tener un gráfico de torta o un gráfico de barras, ¿tá? Entonces, tengo también la posibilidad de hacer un diseño para la web o un diseño para el teléfono. De la misma interfaz yo puedo hacer ambas vistas. Noten que acá me muestra como una especie de crear diseño móvil y poder generar o personalizar tanto mi vista a nivel web como a nivel de teléfono. Después, en la parte derecha, noten que tenemos varios paneles. En este caso tenemos el panel de filtro. Noten que si yo doy clic encima de la doble flecha, se me muestra o se ocultan, ¿no? Vamos a ocultarlos. Pero si doy clic en la primera, que es filtros, se me despliega lo que es el panel de filtros. Después, visualizaciones, panel de visualizaciones y panel de datos. ¿Para qué sirven cada uno de estos paneles? Bueno, vamos a verlo ahora de forma práctica. Noten que yo voy ahora a usar datos de muestra. Dice agregar datos al informe. Una vez cargados los datos, aparecerá en el panel de datos. Que el panel de datos es básicamente este que tenemos acá en la parte derecha. Power BI tiene la posibilidad tanto de acceder a información a través de conectores o desde estos accesos directos. Importar datos de Excel, importar datos de SQL o pegar datos en tabla. En mi caso, vamos a obtener datos de muestra. En esta ventana nos dice que vamos a cargar datos de muestra. Y en este caso lo que vamos a hacer es, en esta ventana que nos muestra, vean que accede a través de dos objetos, Financial y Sheets. Ambas son semejantes, simplemente que este objeto que está encima, noten que tiene como un encabezado en azul de la tabla, lo que significa es que ha procesado y ha identificado que nuestra tabla tiene un encabezado, en este caso estos que se llama segmento, country, etcétera, y lo que podemos hacer es seleccionar o tildar esta tabla. Y ahora nos muestra en la parte inferior tres opciones: cargar, transformar y cancelar. Por supuesto, cancelar me cancela esta página y no hace nada, es decir, esta ventana y no hace nada. Transformar es lo normal que se debería hacer siempre como parte de cualquier análisis de datos. Acuérdense, cargamos la información y la transformamos porque es paso necesario para poder limpiar los datos, si hay valores nulos, si hay valores faltantes, si quiero agregar nueva información. En este caso, como es una parte de ejemplo, vamos entonces a darle cargar. Al darle cargar, automáticamente, como es una herramienta que está pensada para el Analytics, lo decíamos en el concepto anterior, se cargan los datos en memoria. ¿Qué significa esto? Que esta información de tabla, noten que ahora automáticamente tengo un objeto que tiene un icono que es como si fuera una grilla que se llama Financial. Financial viene a ser la tabla que contiene las columnas y las filas. ¿Por qué lo sé?
porque acuérdense que si, bueno, acuérdense no, si doy clic en la parte de vista de tabla, les dije que tenemos 3 vistas principales: vista informe, vista de tabla y vista de modelo. Si vamos a la vista de tabla, que es otra interfaz simplemente que nos muestra el contenido de la tabla, noten que Financial es una tabla que tiene información de segmento, de país, de producto, bueno, una serie de columnas, de fecha, del mes, que es básicamente información financiera. De ejemplo, por supuesto, que trae el propio Power BI para comenzar a hacer análisis. Entonces, asumamos acá que como parte de nuestro proceso inicial de incorporar datos a Power BI, en este caso lo hicimos de forma automática porque tiene una base interna dentro de Power BI que nos permite acceder a esa información. Pero siempre el caso no es así. Por lo general lo que hacemos siempre es hacer uso de esta parte de obtener datos y conectarnos a la fuente donde está la información, ya sea una página web, un libro de Excel o una base de datos SQL. En todo caso, hagamos este ejercicio de ejemplo para seguir explorando la interfaz de Power BI. Como les dije, tenemos la vista de informe, que es la principal, es esta que tenemos acá. Hasta ahora no hemos hecho nada, simplemente hemos incorporado una tabla con datos a Power BI y además hemos visto la vista de tabla. También tenemos la vista, bueno, una cosa importante acá en la vista de tabla es que nos permite, además de verlo visualmente, poder, por ejemplo, filtrar o ver el contenido de la tabla. Vean que en la barra de estado tenemos, dice que tiene 700 filas y 12 valores distintos. Como en este caso estoy seleccionando la tabla, la columna Month Name. Vean que la columna Month Name evidentemente es la columna de meses y que tiene 12 valores distintos, evidentemente los 12 meses. Pero si selecciono, por ejemplo, segmento, ya yo sé, tengo información adicional, que tengo 5 segmentos en esa tabla. Si selecciono country, tengo también 5 países. ¿Cuántos productos tengo distintos? 6 productos. ¿Cuántos tipos de descuento por bando o por tipo? 4. Entonces, lo que quiero explicarles es que en esta vista de tabla tenemos la posibilidad de hacer análisis exploratorio o análisis preliminares que van a tributar realmente a conocer la información. Porque no solamente es necesario brindar información de negocio, que es importante, sino también hacer un análisis previo o preliminar que me permita manosear la información y en consecuencia poder después hacer mis cálculos y generar información nueva. También, por ejemplo, podría filtrarlo. Otra de las funcionalidades que tiene esta vista es que yo puedo, por ejemplo, así como hago en Excel, filtrar, por ejemplo, el band discount que sea hike o también el producto paseo. Y ahora acá me está mostrando información adicional en la barra de estado que dice de las 700 filas que tiene la tabla han sido filtradas 68. Y además dice que la columna Product tiene 6 valores distintos, uno filtrado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta etapa de conocimiento de la información lo podemos hacer a través de esta pantalla de vista de tabla. Noten que también en la parte derecha tenemos un panel de datos que de vuelta tenemos la tabla y después la tabla contiene las columnas, en este caso los campos. También yo puedo hacer clic encima de esta parte y me muestra automáticamente, noten que se marca como en verde, en marca de agua, las columnas que estoy seleccionando. Esto que estoy haciendo básicamente es lo que deberían hacer ustedes cuando importan datos a Power BI. Conocer la información, manosearla, ver qué tiene, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, filtrar para conocer información adicional, etc. Entonces, en ese sentido, es muy importante incorporar
como parte del proceso de análisis en Power BI, a hacer estas pequeñas observaciones. Después tenemos la vista de modelo, que es la tercera y principal vista que tenemos o que deberíamos interactuar siempre. La vista de modelo me da otra vista, otra interfaz, que básicamente es las tablas físicas que contiene el modelo. Acuérdense que dijimos que Power BI, uno de los bloques de creación es el modelo de datos. En este caso, tengo un modelo que solamente contiene una sola tabla. Pero normalmente no es así. Normalmente tenemos tabla de por ejemplo, un proceso de análisis empresarial, podríamos decir, podemos tener para analizar comercialmente una empresa, deberíamos tener una tabla de clientes, una tabla de ventas o una tabla de calendario para analizar la información a nivel de meses, etc. Entonces, normalmente tenemos en un modelo de datos varias tablas, solo que en este ejemplo nos está mostrando solamente la tabla financiera. Pero ojo, podríamos tener una tabla, por ejemplo, acá para analizar clientes, una tabla que diga clientes, y entonces otra tabla, por ejemplo, que diga calendario, y después vamos a ver en la parte modelado cómo unir las tablas, porque de eso depende después un análisis coherente de cara a analizar la información, porque deberíamos poder unir las tablas. Vamos a ver cómo la unimos en la clase de modelado, qué tipo de cardinalidad existe, etc. En este punto solamente tenemos una sola tabla y por lo tanto nuestro modelo de datos solamente contiene esa información de finanzas. Vamos entonces a la vista informe. Noten que yo siempre switcheo entre una y otra, informe, vista tabla, vista de modelo, lo cual es normal y natural cuando comencemos a hacer análisis en Power BI. Ahora les dije que también existen tres paneles: panel de filtros, panel de visualizaciones y panel de datos. En el caso de visualizaciones podemos tener todas, casi el 99% de los objetos visuales que vamos a usar dentro de Power BI están acá desplegados. Noten que tengo desde un objeto visual de tipo de barras o de columnas o de un gráfico de pastel o de anillo o incluso un gráfico o de tipo matriz o de tipo tabla. Noten que tenemos diferentes tipos de objetos visuales que nos van a permitir mostrar la información de forma coherente. Entonces, para comenzar a generar esa información de forma coherente y a modo también de introducción, vamos a plantear algunos casos de ejemplo. Supongamos que yo quiero mostrar la información de cuál es el comportamiento de las ventas por segmento. Tengo ya aquí en mi vista de tabla, de forma visual, que tengo un campo que se llama segmento. Y la pregunta de negocio es querer ver el comportamiento de o en este caso sí, de las ventas por segmento. Me desplazo y conozco que además del segmento tengo el otro campo que es necesario para construir esa respuesta de negocio. En este caso son las sales, las ventas. Entonces ya tengo dos campos que van a intervenir en la confección de esa respuesta de pregunta de negocio, que es ventas por segmento. Tengo un campo que se llama segmento y tengo una métrica que se llama sales. En este caso son las ventas. Lo primero que hay que hacer o conocer es la forma de añadir objetos visuales al lienzo de Power BI. En este caso, yo tengo la posibilidad de ver la información de ventas por segmento haciendo uso de diferentes objetos visuales. Puedo tener un gráfico de barras o un gráfico de columnas. Noten que si yo paso el cursor por encima de cada objeto visual me dice gráfico de barras apiladas o gráfico de columnas apiladas o gráfico de barras agrupadas. Vamos a ver después la diferencia. Acá no, pero sí en la clase de visualizaciones qué diferencia hay entre agrupadas y apiladas. Y también vamos a ver ese tema que les dije de cómo usar qué objeto visual con qué información. Supongamos que yo quiero entonces analizar la información a nivel de gráfico de barras apiladas. Simplemente tengo que dar clic encima del objeto visual y noten que se añade, en este caso,
una marca de agua o un objeto que simplemente me está diciendo que, o me está mostrando que es un gráfico de barras. Cada una de las líneas es una barra, ¿no? Simplemente lo que le hace falta añadir a este objeto visual o esta marca de agua son los campos que necesita para confeccionar el objeto visual. En este caso, noten que, vamos aquí a minimizar esto acá, noten que yo puedo incluso añadir o aumentar el tamaño por los bordes, o incluso puedo manejarlo hacia cualquier parte del lienzo en dependencia, porque normalmente yo no tengo un solo objeto visual en el lienzo de Power BI, tengo varios objetos. En este caso tengo uno solo, vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea. Y noten que cuando yo selecciono el objeto visual aparece marcado. Lo que significa es que yo tengo la posibilidad de ver, en este caso, en el panel de visualizaciones, en la parte de abajo, cuáles son los contenedores que usa este objeto visual. Noten que tengo bastante. Tengo un contenedor del eje X, el eje Y, perdón, el eje X, la leyenda, múltiplos pequeños. Vamos a ver que en dependencia del tipo de objeto visual van a ser así los contenedores. Por ejemplo, si yo quiero ahora cambiar este objeto visual por uno de gráfico de torta o de circular, simplemente tengo que darle clic encima del gráfico circular. Me aseguro de tener cliqueado o seleccionado el objeto visual y doy circular. Noten que ahora cambió la marca de agua y también por consiguiente también cambia lo que son los contenedores, es decir, donde van los campos del objeto visual. Volvamos al paso anterior, vamos a cliquear en barras apiladas y ahora tengo de vuelta el objeto visual que va a servir para representar las ventas por segmento. Entonces, los campos que van a intervenir evidentemente están desde el panel de datos. Acá, en este caso, como les dije anteriormente, solamente tengo una sola tabla, pero también podría tener más tablas. Tabla, por ejemplo, de clientes, de proveedores, de alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, como tengo una sola tabla, noten que yo puedo dar clic encima de esta flecha hacia los lados y ahora voy a desplegar los campos que tiene esa tabla. Yo podría también aumentar el tamaño de esta panel. Ven, me posiciono en la flecha y la aumento o lo disminuye. Noten que también acá los campos tienen sus propios iconos. Por ejemplo, el icono de Sales tiene un icono de sumatoria, lo que significa que esto es un campo numérico, que se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar. Vamos también a ver cuáles son los tipos de datos que tiene Power BI. También vean que el icono de fecha tiene como un calendario, lo que significa que es un campo de fecha. El campo de fecha tiene la posibilidad de tener una jerarquía. Si doy clic encima de la flecha, noten que dice jerarquía de fecha y además tengo la jerarquía a nivel de año, trimestre, mes y día. ¿Qué significa esto? Que yo podría analizar, después vamos a verlo, la información jerárquicamente, no solamente agrupada a nivel de año, sino también trimestre, mes y día. Y después tenemos el resto de los campos que no tiene, por ejemplo, ningún tipo de icono. Por ejemplo, MonName es un campo de tipo texto que evidentemente no nos muestra ningún icono. Pero sí todos aquellos campos numéricos, por ejemplo, descuentos, el gross sales tiene tipo sumatoria. Ahora ya vimos cómo interactuar con los diferentes campos o columnas de la tabla financial. Ahora, ¿cómo interactuamos o añadimos la información a Power BI al lienzo? Simplemente tildando, en este caso, el campo o la dimensión de segmento que dijimos que era este segmento que contiene información de los canales básicamente de Enterprise, Governance, Mid-Market y Small Business. Entonces vamos a seleccionar el campo segmento. Noten que yo voy a arrastrarlo y dejar caer encima del objeto visual. Y después hacemos lo mismo con Sales. Arrastramos y dejamos caer encima del segmento.
las ventas. Y noten que automáticamente se ha hecho un objeto visual de tipo gráfico de barras, en este caso gráfico de barras apiladas, que contiene la información por segmento. Ahora, hay otra forma de hacerlo, que es un poco más avanzada si se quiere, que ustedes lo van a hacer ya en el transcurso de cuando se familiaricen con qué lleva o qué objeto visual lleva qué campo. Por ejemplo, noten que en este caso el gráfico de columnas, o en este caso de barras apiladas, tiene el eje X y el eje Y. Perdón, vamos a repetirlo. El eje Y y el eje X. Entonces, como es un gráfico de columnas, perdón, de barras, el eje Y va a estar en la parte vertical. Yo puedo arrastrar y dejar caer el segmento. También X, no solamente arrastrarlo y dejarlo caer en la parte del objeto visual, sino también arrastrarlo al eje Y. Y después arrastrar sales al eje X. Esa es la segunda forma de hacerlo. Saber dónde va, en qué contenedor cada campo. Si no lo tengo claro, lo puedo hacer de la siguiente forma. Simplemente manteniendo, selecciono el objeto visual de marca de agua, selecciono tanto sales como segmento y automáticamente ya él lo confecciona. Capaz que esa va a ser la primera, como están comenzando, simplemente quieren hacer un gráfico de tipo de barra y seleccionen solamente o tilden los campos para añadirlo al objeto visual. Ahora, ya tengo mi primer gráfico confeccionado. Vamos ahora a añadir otro gráfico que sea, por ejemplo, de líneas. Me interesa analizar la información en el tiempo. Entonces, para eso, la mejor práctica es ya no usar un gráfico de barras, sino un gráfico de líneas. Me aseguro de hacer un clic en la parte en blanco del lienzo y ahora añado lo que se llama el gráfico de líneas. Noten que tengo gráficos de líneas de diferentes tipos, o de línea o de área, etcétera. Noten que si paso el curso por encima, gráfico de líneas, gráfico de áreas apiladas, gráfico de áreas 100%. Vamos a ver cada uno de esos gráficos en la clase de visualizaciones. En este caso, como una parte introductoria, vamos a hacer clic en gráfico de líneas y supongamos que quiero ver las ventas por meses, trimestres, años y días. Para eso, escojo la opción que más me convenga. En este caso, selecciono Dates y noten cómo automáticamente se añade al eje X. Y también vamos a seleccionar Sales. Y ahora noten que solamente tengo información de 2 años, el 2013 y el 2014. Pero ¿qué pasa si yo quisiera ver la información a nivel de meses? Para eso, como tengo una jerarquía, noten que en esta parte de acá tengo el año, el trimestre, el mes y el día, se me habilita lo que se llama la navegación en profundidad. Noten que yo puedo ir al siguiente nivel de jerarquía. Tengo esta doble flecha y además esta doble flecha bifurcada. Si yo quiero ir al siguiente nivel de jerarquía sin recordar el paso anterior, es decir, el año, voy al trimestre, doy clic en esta flecha y noten que va al trimestre. Después, si voy al siguiente nivel, que es el siguiente nivel de trimestre, es el mes, de vuelta doy en la doble flecha. ¿Qué está haciendo aquí? Básicamente navegando en profundidad, porque tengo un campo de fecha que tiene una jerarquía: año, trimestre, mes y día. Por eso es que yo puedo hacer esa navegación en profundidad. De hecho, si puedo ir a nivel de día, tengo solamente ventas el día primero de cada mes. Ahora, para subir entonces el nivel de jerarquía, yo puedo ir a resumir. Doy clic acá en resumir, subo el nivel de jerarquía hasta el primer nivel, que es el año.
Noten que esta funcionalidad es lo que permite, lo que les decía, la analytics avanzada, es decir, analizar de forma dinámica la información. Ahora, noten el comportamiento que tengo cuando paso el cursor por encima del objeto visual y selecciono expandir todo el nivel de jerarquía, que es la doble flecha bifurcada. Acá lo que está haciendo es recordar el nivel anterior. Me está mostrando el mes y además el año, que antes no lo hacía. Si yo doble clic encima de la doble flecha bifurcada, ahora me muestra el mes, el año y el trimestre. Noten que si doy clic acá, me está diciendo que este punto corresponde al 2013, trimestre 4, mes de octubre. Porque está recordando el nivel anterior. Es decir, me está recordando cuando yo hago doble clic en la flecha bifurcada, me recuerda el año, el trimestre y el mes. Lo mismo hace si voy para el día. Si voy al siguiente nivel de jerarquía, ahora me está mostrando, por ejemplo, en este punto, el año 2014, trimestre 2, junio, el día primero. Que no lo hacía de esta forma cuando le hacía doble clic o clic en la doble flecha. Esto es lo que se llama el drill down or o el drill down and. También lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? El or es que muestra o el día, o el año, o el mes, o el trimestre, porque no recuerda el paso anterior. Sin embargo, el drill down and es el año y el mes y el trimestre y el día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resumir para que noten la diferencia. Estoy ahora a nivel de año, estoy en la doble flecha y al siguiente me muestra el trimestre. Noten acá no tengo el detalle de todos los años, de todos los trimestres. Sin embargo, cuando doy clic en la doble flecha, sí tengo el detalle para cada trimestre. Por ejemplo, este es el trimestre 4 del 2013. Entonces, hasta aquí de forma muy breve, de forma práctica, hemos visto cómo usar la interfaz de Power BI para generar información básica, por supuesto, sin hacer más que arrastrar y dejar caer dos campos en los objetos visuales. Ahora, más adelante también vamos a ver cómo interactuar entre los diferentes objetos visuales. Noten que si doy clic encima de gobierno, noten cómo esto de forma automática va generando nueva información, porque hay interactividad entre los diferentes objetos visuales dentro del lienzo de Power BI. Eso también es una funcionalidad que nos permite hacer análisis más profundos. Entonces, en la siguiente parte, ya con eso terminamos, vamos a hacer un repaso por la interfaz. Ya vimos la interfaz de Power BI. Vamos a hacer un repaso por la interfaz de Power Query, que es la segunda herramienta que vamos a utilizar en el curso como parte de la transformación de datos. Para eso, tenemos varias formas de acceder a Power BI, perdón, a Power Query. Insisto, Power BI es una colección de software. Tenemos lo que son los conectores y ahora vamos a ver lo que es la subherramienta de transformación, que es Power Query. ¿Cómo lo hacemos? Supongamos que yo quiero modificar esta información, quiero formatearla. No la puedo hacer desde aquí, desde la interfaz de Power BI. Tengo que ir a la interfaz de Power Query, que en este caso es desde inicio, desde la panel de consultas, la opción transformar datos. Noten que ahora sí tengo una nueva ventana que de hecho no tiene nada, no tiene o poco que ver con la interfaz de Power BI. Noten que Power BI tiene su lienzo para añadir los objetos visuales. Sin embargo, tenemos también la posibilidad de acceder a transformar datos. En este caso tenemos la interfaz de Power Query. Noten que de hecho tiene dos nombres diferentes.
vean que tengo, por acá dice Power BI Desktop y este dice editor de Power Query. Noten que tengo ahora la posibilidad de acceder a una nueva ventana que es la que me permite transformar la información. ¿Se acuerdan cuando les dije que Power BI íbamos a pasar por una serie de pasos que iban desde la obtención de datos, la preparación y el modelado? Bueno, estamos aquí en esta fase. Cuando estamos en la parte de preparación de datos, estamos en la parte de Power Query o Query Editor. Primero pasamos por la fase de obtención de datos, que es básicamente esa conexión a esa fuente que fue Financial. Sin embargo, siempre es un requisito indispensable pasar también por la parte de preparación. Entonces, vamos a preparar los datos en función de qué, de usar la herramienta de Power BI, en este caso la herramienta Power Query Editor, que nos permite entonces acceder a esta interfaz. Que la interfaz también es parecida, sin embargo, tiene otras funcionalidades. Por ejemplo, tiene el panel de consultas, que acá a consultas se llaman básicamente las tablas que yo he importado a Power BI. También tiene un menú y también su menú tiene su propia ficha. Por ejemplo, el menú inicio tiene la ficha nueva consulta, que también tiene la posibilidad de obtener nuevo origen. Desde Power Query, evidentemente, también puedo acceder a un libro de Excel, a una base de SQL, etc. También tiene transformar. Todos estos menús vamos a verlo puntualmente en las clases que corresponden a ese tema. Después tengo la posibilidad de ver la información en otro visual, pero acá sí tengo la posibilidad de modificarlo, que no la tenía en el visual de cuando estaba en la interfaz de Power BI, que era la vista de tabla. En vista de tabla, ¿se acuerdan que les dije que solamente tenían la posibilidad de seleccionar, filtrar, visualizar? Pero en la interfaz de Power Query, que es esta de acá, sí tengo, por ejemplo, la posibilidad de quitar filas o quitar columnas. Noten que hay una transformación que es quitar. Yo puedo quitar la información, quitar las columnas. Noten que voy quitando, eliminando, así como lo haría con un Excel. ¿Tá? También tengo el panel de configuración de la consulta, que es donde se van a ir añadiendo los pasos que he ido haciendo en el transcurso de mi transformación. Por supuesto, esto solamente a nivel introductorio. No quiero que tampoco ahora se aturdan mucho con tanta información. Simplemente estoy mostrándole la interfaz que vamos a usar de forma gráfica y no a nivel de código, por supuesto, para que puedan generar nueva información dentro de Power BI. Después tenemos lo que es la barra de estado, que también me va a decir la cantidad de columnas, la cantidad de filas. Por ejemplo, esta tabla tiene 16 columnas y 700 filas. Evidentemente me muestra la misma cantidad de filas que me mostraba en la interfaz de Power BI. Solamente que ahora en la interfaz de Power Query me muestra esta información. Y finalmente tenemos lo que son los pasos aplicados. Desde el panel de la consulta, noten que acá yo tengo pasos aplicados, que es la forma que tiene Power BI, en este caso Power Query, para decirme o llevarme un registro de las transformaciones que he hecho. Acá básicamente tengo los tres básicos, que es el source o la fuente. Me dice que la fuente es un libro de Excel, en este caso una tabla que contiene Financial, etc. Después la navegación, que es una vez que ya identificó la fuente, me va a mostrar la información o las columnas y filas que tiene esa hoja. Y finalmente el tipo cambiado. ¿Qué significa tipo cambiado? Noten que es una transformación o un tipo de cambio de los tipos de datos. Noten que si yo doy clic encima de la navegación, tengo para cada columna un tipo de datos.
En este caso tengo ABC 1, 2, 3. Y cuando yo doy un tipo cambiado, automáticamente Power Query me ha identificado que, por ejemplo, el segmento es ABC y unidades vendidas es 1, 2, que significa ABC es texto y 1, 2 significa tipo entero. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en la interfaz de Power BI teníamos unos iconos que representaban si eran tipo datos numéricos de texto? Bueno, eso se logra desde la interfaz de Power Query. Por ejemplo, aquí Financial, les dije, Financial es un tipo de datos numérico, Dates es un tipo de datos de calendario, de fecha, y Product es un tipo de datos de texto. Por lo tanto, eso se logra cuando accedemos desde Power Query y le decimos, mira, este tipo de datos va a ser de tipo de texto, ABC. Este, que es unidades vendidas, va a ser de tipo decimal. Y si vamos más acá, fecha o dates es un tipo de dato de fecha. Entonces, insisto, es muy importante cuando queremos hacer análisis de Power BI pasar de antemano por esta interfaz de Power Query, que es lo que nos va a permitir entonces limpiar la información, formatearla, dar el tipo de dato correcto, etc. Entonces, con esto ya vamos terminando en el día de hoy. Transitamos por varias etapas y ya vamos resumiendo con esto. Perdón, vamos a ver transformaciones más complejas que estas, ¿no? O sea, eliminar columnas o Sí, separarlas o sustituir sí, valores. sí, sí, transformaciones de las básicas hasta las avanzadas. Por ejemplo, aquí tengo a ver si tengo aquí la información. Vamos a ver transformaciones desde las básicas, que puede ser dividir datos, limpiar datos irregulares, fijar tipo de, hasta las avanzadas, transformar datos, por ejemplo, a nivel de, vamos a ver acá, eliminar columnas, eliminar filas, separar tipos de datos delimitados por número, carácter, reemplazar valores, unir tablas. Es decir, transformaciones avanzadas que nos permitan llevar a cabo un modelado y una transformación avanzada, si se quiere, ¿no? Entonces, resumiendo, chicos, pasamos por la introducción a Power BI desde lo que es la herramienta, desde el que vimos que era una colección de servicios de software que contenía aplicaciones, conectores. Ya vimos cuáles son esas aplicaciones, Power Query una de ellas, los conectores también vimos que lo que era, que funcionan conjuntamente, evidentemente, porque puestos todos en una única suite nos permiten sacar información, como dice acá, relevante, coherente, interactiva, para finalmente pasar por una serie de fases, si se quiere. En este caso son las que vamos a transitar durante todo el curso. Y también vimos la parte de lo que son los bloques de creación, con las visualizaciones, conjunto de datos, informes y paneles e iconos. En la clase que viene vamos a dar la segunda clase introductoria, un poco ya más práctica. Vamos a ponerle un ejemplo. Les voy a pasar después por mail el ejercicio que vamos a utilizar, porque la idea es que ustedes también interactúen con el ejercicio, ver qué son los filtros implícitos, como lo que básicamente les expliqué ahora de forma muy introductoria. Vamos a ver entonces de forma práctica qué son los filtros implícitos, los explícitos, cómo aplicar filtros en el lienzo de Power BI, ya sea avanzado, básico, relativo, una serie de contenido que ya vamos a entrar más a profundidad con el tema de Power BI, ¿está? Una consulta, ¿cómo accedemos a las clases grabadas y a la presentación? Bueno, las clases grabadas, mi compañera, que es el que está a cargo de la parte organizativa, esta clase se grabó, seguramente se las va a compartir para que ustedes entonces accedan directamente a ella, ¿está? Pero eso les paso el mail a ella para que se pongan de acuerdo con ustedes, ¿de acuerdo? Gracias.
Bueno, ¿alguna duda que quedó del curso? Sé que es muy rápido para sacar conclusiones, pero capaz que, como les dije, en la clase 3 o 4 le estaremos pasando una encuesta que nos permite a nosotros también, por supuesto, ver cuál es la factibilidad del curso, si les va gustando, si les hace sentido o si no. En todo caso, ya le estaremos pasando la encuesta, ¿correcto? Junior, una pregunta. Sí. Franco te habla. ¿Y los grupitos o las parejas de a dos la armamos nosotros? ¿Nos organizamos nosotros? Sí, sería bueno que ya desde ahora estuvieran pensando cuáles son los equipos que van a hacer o de 2 o de 3 personas y me lo envíen para la casa número 3. Eso yo se los pido en la casa número 3, ¿correcto? Dale, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes a todos y gracias por la atención. Muchas gracias, Junior. Igualmente, chao. hasta luego. Chau, chau. Nos vemos.